Hola, Yahvé les bendiga. Bienvenidos a su programa Breve Historia del Papado. Hoy vamos a tocar el tema de la Inquisición católica y permítame definirlo con este concepto. ¿Qué fue la Inquisición? Fue el tribunal de la Iglesia Católica creado para juzgar a los llamados herejes con el objetivo de condenarlos y eliminarlos. El hereje era considerado un criminal, un rebelde y un paria, por la imagen espantosa y falsa que inventaba el papado sobre ellos. Sí, por la imagen espantosa y falsa que inventaba, que creaba el papado sobre los que ellos llamaban herejes. Y justo hoy voy a compartir una bula y la vamos a analizar línea sobre línea para que usted pueda comprender y sacar sus propias conclusiones. Por medio de esta bula, yo voy a demostrar cómo el primer responsable de todas las matanzas, las barbaries, las confiscaciones, las torturas, los asesinatos y los crímenes cometidos contra los herejes, el primer responsable no fue el Estado, fue la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí, la Iglesia Católica fue el autor intelectual, porque el pueblo de entonces, la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Entonces el término hereje y todos los inventos que encerraba ese concepto era fruto de las mentes depravadas del papado y del clero católico. Entonces yo quiero que usted se quede hasta el final conmigo. Yo sé que muchos de los que van a ver esto son católicos. Mi intención no es faltarles el respeto, porque yo tengo familia católica, a las que amo, por supuesto. Pero el que ame a mi familia católica no significa que esté de acuerdo con las fechorías o con las crueldades que la historia registra que ha realizado esta iglesia. Humildemente he pasado 7 ciclos por la Universidad Mayor de San Marcos en Lima, en Perú, y a lo largo de muchos años de investigación, hoy estoy comenzando a compartir con mayor, diríamos, fuerza el resultado de muchos años de investigación. Así que les invito, respetados amigos y hermanos católicos, evangélicos, adventistas y hermanos judíos, a que me acompañen. Vamos a leer juntos y a analizar línea sobre línea esta bula infame, la bula del llamado Papa Inocencio VIII. Así que vamos. Vamos ahora a leer detalladamente la bula Summis Desiderantes Affectivus, creada, redactada en el año de 1484 por el Papa Inocencio VIII. Entonces, a esta bula yo la llamo las acusaciones absurdas de una mente depravada. Sí, así yo llamo a esta bula, las acusaciones absurdas de una mente depravada. Ahora, para poder hacer un análisis histórico, tenemos que primero un poco conocer el contexto panorámico acerca de lo que ocurría en esa fecha. Estamos hablando de que esta bula se hizo pública en el año de 1484. ¿Qué había ocurrido? Estamos hablando a finales del siglo XV. Quiero compartir unos datos históricos de lo que ocurrió unos años antes para que usted tal vez pueda un poco ubicarse históricamente.
En el año 1401, los lollardos son torturados y condenados en la hoguera. En el año 1409, el concilio de Pisa había donde se vio el tema pues de los tres papas, ¿verdad? La Iglesia Católica ha tenido episodios pues terribles, ¿no? El llamado Papa Gregorio XII de Roma y el Papa Benedicto XIII de Aviñón son declarados herejes y son depuestos y nombran a otro papa llamado Alejandro V de Pisa, un anciano, pero al no lograr la renuncia de estos papas depuestos, la Iglesia se vio gobernada simultáneamente por tres papas. O sea, yo le digo, o sea, francamente, que la historia del papado tiene unos episodios muy oscuros y muy repugnantes. Ahora, ¿cómo es posible que los católicos pretendan la teoría teológica de la sucesión apostólica cuando han tenido tres papas al mismo tiempo? Ese es un tema que es un engañamuchacho, pues, para los que quieran seguir creyendo pues esa fábula de la sucesión apostólica papal, ¿no? Bueno, en el año 1410 muere Alejandro V y los cardenales de Pisa nombran sucesor al cardenal Baltasar Cosa, que adoptará el nombre de Juan XXIII. En el año de 1414 a 1417 se realiza el 16º Concilio Ecuménico Católico, llamado el Concilio de Constanza. Este concilio es famoso porque en el año de 1415, a pedido de este concilio, el 6 de junio de 1415, es quemado vivo Juan Hus. Sí, John Hus es quemado vivo a pedido de este concilio, es asesinado vivo. Así que estamos hablando de una época del terror, de la maldad, donde la Iglesia Católica ejercía los tentáculos de su influencia inquisitorial en el mundo de Occidente. Ahora, en el año de 1478, ya estamos cerca, ¿verdad? Cerca de la bula que vamos ahora a analizar. En el año de 1478, el Papa Sixto IV autoriza a Fernando de Aragón y a Isabel la Católica establecer tribunales inquisitoriales en Castilla. Y fue establecido en 1480 el Tribunal Inquisitorial en Castilla. Nosotros sabemos que también acá, en el año de 1483, nace el famoso protestante Martín Lutero, en Alemania el 10 de noviembre. Entonces, miren, justo en el año de 1483, un año antes que se dé esta bula infame, nace Martín Lutero. Ahora, y en el año de 1484, en el año que se da esta bula infame, nace Ulricus Zwinglio en Suiza, acá. En la cuarta sesión del Concilio de Letrán se oficializa la Inquisición con la bula Ad Extirpanda contra los albigenses. ¿En qué año? En el año de 1215. O sea, la Inquisición ya tenía más de 2 siglos antes de esta bula, ya tenía más de 2 siglos de ejercicio de su sanguinaria
y cruel labor inquisitorial. Bueno, entonces hay que aclarar también este detalle, que 2 años antes de esta bula, que se da la bula Summis Desiderantes Affectivus, ¿ok?, que significa, es un término en latín que significa deseando con el mayor afecto. Eso es lo que significa, deseando con el mayor, o un sumo deseo, con sumo deseo de afecto, algo así es la traducción española de esta bula del Papa Inocencio VIII. Hay que aclarar que en el año de 1486, ¿ok?, en el año de 1486, 2 años después de esta bula, los personajes a los que este Papa les dio poder, que ahora lo va usted a leer, escribieron ese perverso libro repugnante llamado Malleus Maleficarum, que es, en español, es el martillo de los brujos o de las brujas. Ese libro nauseabundo, ¿ok?, Malleus Maleficarum, es el resultado de estas mentes depravadas inquisitoriales a las que este Papa les dio poder por medio de esta bula. Así que acabamos de hacer una pequeña reseña o vista panorámica, histórica, para poder ahora abordar línea sobre línea esta bula. Así que vamos. Esta bula, Summis Desiderantes Affectivus, que se podría traducir con sumo afecto, ¿ok?, o deseando con el mayor afecto, así se podría traducir al español. Esta bula, yo le pongo este título mío particular, discúlpeme pues que me atreva. En realidad, yo considero esta bula las acusaciones absurdas de una mente depravada. Bueno, ya lo dije, qué atrevido que soy. Pero si usted sigue la lectura hasta el final, usted me dará la razón. Sí, usted me dará la razón. Así que, bueno, vamos. El Papa, por medio de esta bula, quiere exterminar lo que la Iglesia Católica llama las herejías. La palabra herejía significa aceptar y defender un dogma, o mejor dicho, tener una creencia opuesta a la de la Iglesia Católica. La palabra airesi, de la cual se deriva el concepto de herejía, significa seleccionar, y estaba prohibido seleccionar tus creencias en ese tiempo. Si tú escogías tus creencias en ese tiempo y tus creencias eran diferentes o opuestas a las creencias dogmáticas de la Iglesia Católica, entonces eso era considerado una herejía. Entonces, ¿qué es herejía? Herejía es una oposición a algún dogma católico. O sea, si yo vivía en ese tiempo, francamente que hubiera sido un tremendo hereje según la Iglesia Católica, porque yo no acepto ni aceptaré jamás todas las barbaridades de los dogmas que la Iglesia Católica tiene, las indulgencias, tormento eterno, etc. Así que, bueno, entonces estamos haciendo un análisis de que el Papa está presentando esta bula con un objetivo de exterminio de lo que él llama herejes, que son los que se oponen a los dogmas católicos. Ahora, 5 de diciembre de 1484, Inocencio
obispo, siervo de los siervos de Dios para eterna memoria. Nos anhelamos con la más profunda ansiedad, tal como lo requiere nuestro apostolado, que la fe católica crezca y florezca por doquier, en especial en este nuestro día, y que toda depravación herética sea alejada de los límites y las fronteras de los fieles. Entonces acá, en este párrafo, se ve el objetivo, ¿verdad? Toda depravación herética sea alejada de los límites y de las fronteras de los fieles. Entonces, el objetivo de esta bula es atacar, exterminar lo que la Iglesia Católica llama las depravaciones heréticas. Sigamos. Y con gran dicha proclamamos y aún restablecemos los medios y métodos particulares por cuyo intermedio nuestro piadoso deseo pueda obtener su efecto esperado, puesto que cuando todos los errores hayan sido desarraigados por nuestra diligente obra, ayudada por la azada de un providente agricultor, el celo por nuestra santa fe y su regular observancia quedarán impresos con más fuerza en los corazones de los fieles. Entonces, acá nuevamente se reafirma que el objetivo es, ¿qué dice? Cuando todos los errores hayan sido desarraigados. Entonces acá se ve el objetivo de desarraigar la herejía, lo que ellos llaman pues herejes. Sigamos. Por cierto que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirnos, con la más amarga pena, la noticia de que en algunas partes de Alemania septentrional, o sea, Alemania del Norte, así como en las provincias, municipios, territorios, distritos y diócesis de Magancia, Colonia, Traveris, Salzburgo y Bremen, muchas personas de uno y otro sexo, despreocupadas por su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios, íncubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas, han matado niños que estaban aún en el útero materno, lo cual también hicieron con las crías de sus ganados. A ver, permítame tomar un poco de aire para poder un poquito digerir la acusación que está haciendo este Papa a los que llama herejes. Los está acusando con conceptos realmente sacados solo de una mente depravada, torcida, sucia. Todas estas acusaciones infames que hace este Papa, imagínense el impacto que causa en el pueblo sencillo y humilde que no tenía acceso a la Biblia, porque la Iglesia Católica prohibía la lectura de la Biblia. Entonces el pueblo, iletrado, ignorante, escuchando estas acusaciones contra los que la Iglesia Católica llamaba herejes, que no eran gente mala, eran gente que discrepaba con la Iglesia Católica por los abusos y mentiras y crímenes y engaños de la Iglesia Católica. Pero a estos inocentes, este Papa, lanza semejantes acusaciones, y vamos a analizarlas, que son realmente repugnantes, así que da ganas de ponerse pues una máscara por lo nauseabundo de estas acusaciones tan mentirosas de que para la Iglesia Católica pues es la cabeza de la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Pero miren cómo este hombre puede expresarse así. Vamos a subrayar. Dice: muchas personas de uno y otro sexo, despreocupados de su salvación
y apartadas ¿de qué? De la fe católica. El Papa está defendiendo la fe católica. Dice de que los que se apartaron de la fe católica se abandonaron a los demonios, íncubos y súcubos. Bueno, íncubos son demonios que tienen supuestamente intimidad, en este caso los íncubos con las mujeres, y los súcubos son disfrazados de mujeres, tienen relaciones con los hombres. Así que estos conceptos tan sucios, o sea, los acusa de tener relaciones con seres del mal, ¿ok? Con estos innombrables, realmente que son aborrecibles, lo que está acusando, y los acusa de encantadores, de hechizos, de conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas. Incluso los acusa de asesinos. Dice que han matado, ¿ok? Mírenme, dice que han matado niños que estaban aún en el útero materno, y lo cual también hicieron con las crías de sus ganados. O sea, yo no sé, ¿cómo puede una mente inventar cosas tan mentirosas y sucias, irrepetibles? Así que mejor vayamos a la otra diapositiva, porque lo que expresa este Papa es realmente repugnante y mentiroso. Que arruinaron los productos de la tierra, las uvas de la vid, los frutos de los árboles, más aún a hombres y mujeres, animales de carga y rebaños, y animales de otras clases, viñedos, huertos, praderas, campos de pastoreo, trigo, cebada y todo otro cereal. O sea, este Papa infame y mentiroso y depravado, sí, depravado, está acusando a los que llama herejes como causantes de todos los males de la sociedad. Los acusa de brujos, de asesinos de niños, que matan animales, que dañan, mire lo que dice, arruinan los productos de la tierra, de la vid, de los árboles, a los hombres, mujeres, animales de carga, rebaños, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo me pregunto, ¿acaso no se está repitiendo ahora la historia con esta infamia de la pandemia? Ahora se está buscando a quién acusar, ¿verdad? Así que el que tenga oídos para oír, oiga y capte. La Iglesia Católica lo que usó en los tiempos pasados lo va a volver a usar para acusar a los inocentes con falsas crímenes, con falsos delitos, con falsas cosas malas, que va a acusar el papado a los inocentes, como lo hizo en esa época. Así que, bueno, sigamos. Estos desdichados, además, acosan y atormentan a hombres y mujeres, animales de carga, rebaños y animales de otras clases, con terribles dolores y penosas enfermedades, tanto internas como exteriores. O sea, y sigue, machaca y machaca, causando espanto en quienes, causando espanto en la sociedad contra los que la Iglesia Católica llama herejes. Entonces, estos conceptos, estas infamias, ocasionaban que el pueblo les tenga horror, miedo, espanto a los llamados herejes. Por eso es que en este libro que les he mostrado,
que se llama La Inquisición Española, ¿ok? En este libro que les he mostrado, que se llama La Inquisición Española, de Arthur Stanley Turberville, en la página 9 él explica un párrafo con bastante propiedad y con bastante claridad. Dice así, acá dice, ¿verdad? Dice, acerca de que, dice acá, la herejía era el más abominable de los delitos, justamente castigado con la más espantosa de las muertes. Pero por otro lado, hay que añadir que esta convicción tan difundida fue el resultado de la enseñanza de la Iglesia. O sea, todos los delitos de esa época eran superados por el delito de ser hereje. Y todos los castigos que merecían la sociedad en esa época, el castigo más horrendo, doloroso y espantoso, se lo daban a los que llamaban herejes. Esas máquinas de crueldad, esos asesinatos que después se convirtieron en quemar viva a la gente, quemaban viva a la gente. ¿Por qué? Por instigación de la Iglesia católica, apostólica y romana, que usaba estas infamias, estas acusaciones que usted está leyendo. Por eso el primer culpable de estos mares, millares y millones de víctimas, el primer culpable es la Iglesia católica, apostólica y romana. Y se lo estoy mostrando. Usted puede parar, revisar nuevamente lo que estoy leyendo, y este texto es un vomitivo. Eso puede salir de una mente que para la Iglesia católica es el sucesor de Pedro, la piedra sobre la que se construye el cristianismo puede ser este tipo de papas tan podridos en su cerebro. Así que yo lo único que hago es expresar con sinceridad mi indignación y al mismo tiempo les digo a mis amigos y mis hermanos evangélicos y de otras denominaciones que no anden en coqueteos con la Iglesia católica, no se acerquen al ecumenismo católico, que la Iglesia católica sigue siendo la misma, no ejerce su poder hoy, su crueldad porque le falta poder, pero está buscando recuperar poder para volver otra vez a levantar las hogueras de la persecución y el crimen como lo hicieron en esa época. Así que, y a los hermanos católicos que con sinceridad quieren conocer la verdad, pues, ¿qué más prueba que la que están leyendo tus ojos? Investiga, lee. El papado es malo, es corrupto, es criminal, es asesino, es genocida. Tienes que salir de allí. Ahora, sigamos. Acá dice, ¿no? Estos desdichados, o sea, para la Iglesia católica los herejes son desdichados, ¿no? Estos desdichados además acosan, atormentan a hombres, mujeres, animales de carga, rebaños, animales de otras clases con terribles dolores y penosas enfermedades, tanto internas como externas. ¿Qué más? Impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres concebir, por lo cual los esposos no pueden conocer a sus mujeres, ni éstas recibir a aquellos. Por añadidura, en forma blasfema, renuncian a la fe que les pertenece por el sacramento del bautismo, y a instigación del enemigo de la humanidad, no se resguardan de cometer y perpetrar las más espantosas abominaciones y los más asquerosos excesos, con peligro moral para su alma,
con lo cual ultrajan a la Divina Majestad y son causa de escándalo y de peligro para muchos. Entonces realmente que es bien incómodo leer esto, pero yo lo hago para informar a los hermanos católicos, para que se den cuenta el odio que tenían los papas y las mentiras depravadas que inculcaban a la gente de esos tiempos. Y ese odio sigue, porque la Iglesia Católica pretende que nunca ha fallado. O sea, que es increíble todo esto. Entonces vamos a dar una mirada a ver si se nos ha ido un párrafo. ¿Ah? Son las acusaciones absurdas de una mente depravada. He estado leyendo estos párrafos, ¿verdad? Todos estos párrafos he estado leyendo, ¿ok? Sí, he estado leyendo todos estos párrafos, sí, ahora. Y aunque nuestros amados hijos, Henry Kramer y Jacobus Sprenger, profesores de teología de la Orden de los Frailes Predicadores, o sea, de los dominicos, han sido nombrados por medio de cartas apostólicas inquisidores de estas depravaciones heréticas, y lo son aún, el primero en las ya mencionadas regiones de Alemania septentrional, en las que se incluyen los ya citados municipios, distritos, diócesis y otras localidades específicas, y el segundo en ciertos territorios que se extienden a lo largo de las márgenes del Rin. Entonces, en este documento, en esta bula, el Papa está ratificando poderes a dos inquisidores, a estos dos personajes que se llaman Henry Kramer y Jacobus Sprenger, que son profesores de teología franciscanos, dominicos. Dice que han sido nombrados por medio de ya cartas apostólicas, o sea, él está les está reiterando poderes a estos inquisidores que ya previamente han sido nombrados, y lo siguen siendo, dice, para la Alemania septentrional del norte. Sigamos. No obstante ello, no pocos clérigos y laicos de dichos países tratan con excesiva curiosidad de enterarse de más cosas de las que les conciernen, y como en las que ya aludidas cartas delegatorias no hay mención expresa y específica del nombre de estas provincias, municipios, diócesis y distritos, y dado que los dos delegados y las abominaciones que deberán enfrentar no se designan en forma detallada y especial, estas personas no se avergüenzan de aseverar con la más absoluta desfachatez que dichas enormidades no se practican en aquellas provincias, y que en consecuencia los mencionados inquisidores no tienen el derecho legal de ejercer sus poderes inquisitoriales en las provincias, municipios, diócesis, distritos y territorios antes referidos. Ya. Entonces acá podemos inferir que lo que está haciendo el Papa a través de esta bula es intentar tapar la boca a lo que dice acá, que hay no pocos clérigos y laicos, que primero de que son muy curiosos. Y usted sabe que para que funcionen las perversidades de la Inquisición y también las perversidades de los genocidios, como por ejemplo el holocausto del perverso de Hitler, para que funcionen estas perversidades tienen que
caminar de la mano con el silencio y con el secretismo. El secretismo, el silencio, forma parte de que ellos sigan haciendo de sus fechorías. Por eso cuando alguien descubre las maldades, no debe quedarse callado, no debe quedarse callado. Historiadores cobardes que se venden, instituciones que trabajan por encargo. Los trabajos muchas veces académicos, al ser por encargo, tienen intereses económicos preestablecidos. No todos, pero los hay, muchos. Entonces, lo que yo les estoy planteando son verdades religiosas y académicas comprobables. Quiero compartirles una cita muy veraz de Elie Wiesel, que dice así: la neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Así que por eso estos espacios de historia veraz son para romper con el silencio y decir la verdad. Y como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Bueno, entonces en este documento, en esta bula, el Papa estaba intentando tapar la boca, porque había muchos clérigos y laicos que afirmaban que en esos países, en esas regiones, no habían esas infamias, esas locuras, esos inventos, esos trastornos, no habían. Entonces el Papa les quiere tapar la boca y le dice: cállense la boca. ¿Cómo es posible que dicen que no hay esas cosas allá? Si yo estoy diciendo que hay esas cosas allá. Esa es la idea del Papa. Por medio de la amenaza, ¿ok? Recuerden de que estaban en compinches con los gobiernos de poder, por el gobierno, por el control, por la riqueza, con los estados se daban la mano. Era la unión de la Iglesia Católica y el Estado. ¿Y qué daba a luz? La persecución, la maldad, la Inquisición. Entonces, acá dice, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Ataca a los curiosos. O sea, como que no averigüen mucho, en otras palabras, no se informen mucho. La Biblia estaba prohibida. En esos tiempos te encontraban con la Biblia, te mandaban a la Inquisición. Y si es que no te retractabas, te quemaban vivo. Y discúlpeme que me pueda yo incomodar con tanta gente inocente que fue asesinada por esta institución perversa que es la Iglesia Católica. Así que dice acá, y vamos entonces a continuar, y dice el Papa Inocencio VIII, que de inocente no tiene nada, que acusa a esas personas que dice que no se avergüenzan de afirmar con desfachatez, pues, que ahí no hay nada, esas cosas. Claro que no había nada, estaba inventando este Papa para darle poder a estos criminales, a Jacobus Sprenger, y acá está, a estos personajes, a Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger. Ellos, aquí, y aunque nuestros amados hijos Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, profesores de teología de la Orden de los Frailes Predicadores, han sido nombrados por medio de estas cartas apostólicas inquisidores de estas depravaciones heréticas, estos inquisidores, Jacobus Sprenger y Henry Kramer, son los autores de ese libro repugnante que se llama Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Acá está. 2 años después se publica, se hace de conocimiento público ese libro tan repugnante que sirvió como un manual para exterminar a las herejes que las consideraban
pues brujas, por eso se llama el martillo de las brujas, Maleus Maleficarum. Esos son los depravados autores. Ese manual no duró mucho porque era tan nauseabundo. Yo recuerdo que tenía una copia en la universidad, pero al final, demasiada sucia, lo destruí. Desde la San Marcos yo vengo investigando estos temas y lamentablemente uno tiene que conocer estas cosas para poder abrir los ojos de los hermanos católicos y que se den cuenta que es una iglesia criminal, perversa, genocida. Bueno, sigamos. Reitero, ¿verdad? Acá está donde el Papa está tratando de tapar la boca a que no pocos clérigos y laicos dicen pues que no hay nada de esas cosas que están diciendo allá. ¿Ah? Y el Papa, ¿cómo los llama? Acá, ¿no? Dice, acá dice, miren, esas personas, o sea, esos seglares y clérigos que están diciendo que no hay esas mentiras de tonterías que dice el Papa en esas zonas, ni que están acusando falsamente a esa gente. Sin embargo, el Papa les intenta callar la boca y les dice, refiriéndose a estos que protestaron, dice: esas personas no se avergüenzan de aseverar con la más absoluta desfachatez que dichas enormidades no se practican en aquellas provincias y que en consecuencia los mencionados inquisidores no tienen el derecho legal de ejercer sus poderes inquisitoriales en las provincias, municipios, diócesis, distritos y territorios antes referidos. Claro, recuerden que el protestantismo surgió de algunos sacerdotes católicos que estaban asqueados de lo que veían en la Iglesia Católica. Lutero era un monje católico. Muchos de los protestantes que formaron lo que se llama el protestantismo eran en su momento devotos católicos que creían en la Iglesia Católica, pero al contemplar las cosas horribles que vivían los sacerdotes católicos y la curia romana, sus crímenes, su simonía, sus mujeres, que hacían todo tipo de crímenes, y si alguien protestaba, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Levantaba su dedo: hereje, hereje, agárrenlo, quémenlo. Ya pues, muchos de estos católicos valientes comenzaron a protestar. Muchos fueron perseguidos, asesinados, quemados, y algunos sobrevivieron y dieron lugar en gran medida al protestantismo. Bueno, sigamos. Y que no pueden continuar castigando, condenando a prisión. O sea, el Papa está protestando de que esos atrevidos, gente que está diciendo que no hay esas acusaciones que le hacemos a los herejes, esos atrevidos que están chocando con las afirmaciones de la Iglesia Católica, dice que a raíz de eso nuestros inquisidores no pueden continuar castigando, condenando a prisión y corrigiendo a criminales convictos de las atroces ofensas y de las muchas maldades que se han expuesto. Por consiguiente, en las referidas provincias, municipios, diócesis, distritos, las abominaciones y enormidades de que se trata permanecen impunes, no sin manifiesto peligro para las almas de muchos y amenaza de eterna condenación. Entonces sí se está entendiendo el tenor de este documento. Este documento feroz, tiránico, depravado, abusivo,
mentiroso. Y yo no sé si usted me puede ayudar a ponerle más nombres a este documento tan infame, malvado, soez, abyecto, sucio, podrido. Bueno, todo lo que podamos imaginar es este documento, que sale de la mente de un papa, del Papa Inocencio VIII. Ahora, nadie sabe si alguien se lo redactó, pero él era el responsable y a nombre de él se dio esa bula de parte del Papa. Entonces el Papa es el responsable de esa bula porque está con su nombre. Y para la Iglesia Católica, el Papa es la piedra principal de la Santa Iglesia Católica. Por eso es que la Iglesia se la llama santa, por estos personajes muy santos. Y la Iglesia Católica acostumbra a muchos, pues, beatificarlos, canonizarlos, ¿verdad? Ay, ay, ay. No me río porque esto no es para reír, pero yo no sé qué más puedo explicarles. Es algo tan atroz y repugnante. Bueno, entonces, sigamos. Por cuanto como es nuestro deber, dice este infame Papa, nos sentimos profundamente deseosos de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieran retardar y dificultar la buena obra de los inquisidores, así como de aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias dan su ponzoña para destrucción de muchas almas inocentes. Inocentes son los católicos que creen en el papado, esos son los inocentes. Lean este documento, nacido de una mente depravada. Ahí dice, ¿verdad?, que el objetivo ahí está. Miren cómo este hombre, ¿verdad?, con qué santidad y con qué ejemplo de Jesús, del piadoso Jesús, ¿ok?, está tratando con qué dulzura a los que ahora llaman hermanos separados, ¿verdad? Con qué dulzura trataba la Iglesia Católica a los que diferían de ellos, ¿verdad? Esto se tiene que conocer. Por eso mi programa, que se titula Breve Historia del Papado, tiene como objetivo decir la verdad para que el pueblo católico sincero abra los ojos y salga de allí. Y salga de allí. Miren el lenguaje criminal que usa este Papa. Dice así: nos sentimos profundamente deseosos de, dice, eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieran retardar y dificultar, miren lo que llama acá, la buena obra de los inquisidores. O sea, el Papa llama buena obra a los inquisidores. Acá en Lima, en la capital de mi país, del Perú, tenemos uno que se llama el Museo de la Inquisición, porque acá en Lima funcionó la Inquisición en la época del virreinato. Y allí en este museo todavía se conserva algunos de los instrumentos de tortura que usaba la Iglesia Católica para torturar. Y en diferentes lugares del mundo, si usted investiga, va a encontrar algunos lugares donde quedan indicios de la maquinaria de tortura que usaba la Iglesia Católica, los monjes, para torturar a sus víctimas. Y lo hacían
en el nombre de la Iglesia Católica. Y a esos asesinos, a esos criminales, a esos verdugos, este Papa Inocencio dice la buena obra de los inquisidores, criminales. Así como de aplicar, dice, potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias den su ponzoña y que destruyan almas inocentes. Y cómo nuestro celo por la fe nos incita a ello en especial, y para que estas provincias, municipios, diócesis, distritos y de Alemania, y que ya hemos especificado, no se vean privados de los beneficios del Santo Oficio, porque así llaman a la Inquisición, el Santo Oficio, a ellos asignado por el tenor de estos presentes y en virtud de nuestra autoridad apostólica. Dice acá, decretamos, ¿qué dice? Y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la... y lean acá, repito, decretamos y mandamos que los mencionados inquisidores tengan poderes para proceder a la corrección, encarcelamiento y castigo justos de cualquiera persona sin impedimento ni obstáculo alguno, en todas las maneras, como si las provincias, municipios, diócesis, distritos, territorios e inclusive las personas y sus delitos hubiesen sido específicamente nombrados y particularmente designados en nuestras cartas. O sea, por medio de este documento, estoy demostrando que los inquisidores tenían el poder de parte del Papa para hacer todas estas cosas. Dice acá, encarcelar, castigar, sin impedimento alguno, a los que le dé la gana. Ay, 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 qué terrible, qué terrible. Bueno, más aún decimos, dice este Papa infame, más aún decimos, y para mayor seguridad, extendemos estas cartas de delegación de esta autoridad de modo que alcancen a las aludidas provincias, municipios, diócesis, distritos y territorios, personas y delitos ahora referidos, y otorgamos permiso a los antedichos inquisidores, a cada uno de ellos por separado o a ambos, así como también a nuestro amado hijo Juan Gremper, cura de la diócesis de Constanza, maestro en ártesis, como su notario o cualquier otro notario público que estuviere junto a ellos o junto a uno de ellas, temporalmente delegado en las provincias, municipios, diócesis, distritos y aludidos territorios, para proceder en consonancia con las reglas de la Inquisición contra cualquier persona sin distinción de rango ni estado patrimonial, y para corregir, multar, encarcelar y castigar según lo merezcan sus delitos a quienes hubiesen sido hallados culpables, adaptándose la pena al grado del delito. Tomo un poco de aire y quiero que usted subraye estas dulces palabras con las que el Papa trataba, mejor dicho, el papado trataba a los hermanos separados de esos tiempos. Miren estas palabras, estas dulces palabras que expresan la forma tan tierna y afectuosa que la Iglesia Católica ha tenido con los que no opinan como ellos. Miren, qué bonitas palabras, miren las que voy a subrayar. Para proceder en consonancia con las reglas de la Inquisición contra cualquier persona sin distinción de rango ni estado patrimonial, y para corregir, multar, encarcelar y castigar. Esa es la dulzura de la Iglesia Católica. Acá está. Usted después lo para, lo detiene, lo anota. ¿Cuál dulzura?
eran unos criminales, eran unos depravados. Ay, ay, ay. Más aún decimos que disfrutarán de la plena y total facultad de exponer y predicar la palabra de Dios a los fieles, tan a menudo como la oportunidad se presentare y a ellos les pareciera adecuada en todas y cada una de las iglesias parroquiales de dichas provincias, y podrán celebrar libre y legalmente cualquier ritos o realizar cualquier actos que parecieran aconsejables en los casos mencionados por nuestra suprema autoridad. Les garantizamos nuevamente facultades y plenas y totales. Miren el poder que tenía la Iglesia Católica en esa época. Dice acá, por nuestra suprema autoridad les garantizamos nuevamente facultades plenas y totales. O sea, de que la Iglesia Católica era la que mandaba en esos tiempos. Y por medio del terror que imponía la Inquisición, ya estaban en acuerdo con los estados que si la Iglesia Católica llamaba a alguien hereje y lo excomulgaba, los excomulgados tenían que ser eliminados, asesinados, quemados. Algunos, antes de quemarlos, les quitaban la vida en el garrote, o sea, te ahorcaban ahí. Pero si te mantenías fiel hasta el final y decías, no me retracto, ustedes católicos son asesinos, mentirosos, están asesinando a inocentes, sigues hablando esas cosas, quémenlo vivo. Así funcionaba la Inquisición, así funcionaba. Ay, 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 ay. Al mismo tiempo, y por cartas apostólicas, solicitamos a nuestro venerable hermano, el obispo de Estrasburgo, que por sí mismo anuncie, o por medio de otros, haga anunciar el contenido de nuestra bula, que publicará con solemnidad cuando y siempre lo considere necesario, o cuando ambos inquisidores o uno de ellos le pidan que lo haga. Entonces acá le está solicitando al obispo de Estrasburgo, acá aparece un número 1 que al final del documento se agrega como una nota de cómo se llama ese obispo. Entonces le está pidiendo el Papa a este obispo que se encargue de publicar, de anunciar con solemnidad, este documento papal. Punto. Tú te encargas de anunciar esto, le dijo. Ay, ay, ay. También procurará que en obediencia a nuestro mandato no se los moleste ni obstaculice por autoridad ninguna, sino que amenazará. Qué bonita palabra, ¿verdad? Una palabra muy tierna de la Iglesia Católica, ¿verdad? Acá la voy a subrayar. ¿Qué dice? Amenazará. Amenazará a todos los que intenten molestar o atemorizar a los inquisidores. A todos los que se les opongan, a esos, los rebeldes, cualquiera fuere su rango, fortuna, posición, preeminencia, dignidad o condición. ¿Qué cosa le dijo al obispo? Oye, ¿sabes qué? Me publicas esto y cuidado que alguien se oponga. El que se opone me lo amenazas. No me importa el rango que tenga, me lo amenazas. ¿Y qué más le dice acá? Dice, ¿qué más? Acá dice, cualquier dignidad o condición o cualquiera otra sean los privilegios de exención que pudiera reclamar. ¿Y con qué los vas a amenazar? Con la excomunión. Esta palabra era el mayor de los delitos de ese tiempo. Y la Iglesia Católica, con el Estado de entonces, los gobiernos de entonces, habían acordado
que ese era el mayor delito. El mayor delito era el ser hereje y el mayor castigo era la excomunión de parte de la Iglesia, que obligaba al Estado, a los excomulgados, a eliminarlos. O sea, todo excomulgado, el Estado tenía la obligación de asesinarlos. Terrible, ¿verdad? ¿Qué más? Acá dice, los amenazas a esos que están oponiéndose a nuestra labor inquisitorial. ¿Con qué los vas a amenazar? Con la excomunión. O sea, les dices, o se callan o los excomulgo. O se callan o los excomulgo. Porque sabían que a los que la Iglesia Católica excomulgaba, el Estado los ejecutaba, los mataba. Y repito, a muchos quemándolos vivos. ¿Con qué otra amenaza era? La suspensión, la interdicción y penalidades, censuras y castigos aún más terribles. Como a él le plugiere, y sin derecho alguno a apelación, y que según su deseo puede por nuestra autoridad acentuar y renovar estas penalidades, tan a menudo como lo encontrare conveniente, y llamar en su ayuda, si así lo deseare, al brazo secular. Así que estoy pintando completamente el rostro real del papado por medio de este documento, que es de utilidad para los protestantes, para que se dejen de andar en coqueteos ecuménicos con el catolicismo. No se acerquen al papado. El papado es venenoso y es el mismo. Entonces, este tema, esta exposición, abre los ojos para que los protestantes tengan bien presente qué es el papado. Y al mismo tiempo, abre los ojos al sincero católico para que salga del catolicismo. Investiga, busca fuentes y te vas a dar cuenta que lo que te estoy diciendo es la verdad. La Iglesia Católica no es cristiana, usa el nombre de Cristo solo por interés, por conveniencia. Sus intereses de la Iglesia Católica son oscuros, malos, perversos. Te lo estoy mostrando cómo actuó en ese tiempo, con un documento veraz, que esta bula sí existió, así funcionaba la Iglesia Católica, así amenazaba, así mentía, así imponía el terror para que el pueblo, de alguna manera, engañado y confundido, no reaccionaba de la forma que se esperaba por los engaños del papado. Y así se asesinó a millares de vidas inocentes. Miren los tipos de castigo, miren la forma de expresarse del Papa. ¿Ah? Estas son las amenazas que le dijo al obispo que lance. ¿Ah? Con la excomunión, la suspensión, la interdicción, penalidades y censuras y castigos, aún más terribles, como le plugiere, o sea, como le plazca, sin derecho alguno a apelar. O sea, que esto es una dictadura, es terrible. Y que incluso puedes, dice, acentuar y renovar estas penalidades tan a menudo como lo encontrares conveniente. Y dice, acá dice, ¿no? Con la excomunión, la suspensión, la interdicción y penalidades, censuras y castigos aún más terribles, como a él le plugiere, y sin derecho alguno a apelación, y que según su deseo puede, por nuestra autoridad, acentuar y renovar estas penalidades tan a menudo
como lo encontrare conveniente, y llamar en su ayuda, si así lo deseare, al brazo secular. O sea, el poder civil estaba en su obligación de obedecer a la Iglesia Católica. Esto es lo que está diciendo. Los tribunales inquisitoriales también tenían sus soldados, pero podían apelar con mayor fuerza a la fuerza del Estado para poder imponer por la fuerza estas normas abusivas. Y estos castigos, ¿ok?, que el Papa Inocencio VIII le está anunciando al obispo, es para que le den estos poderes ¿a quién? A los inquisidores. O sea, ¿quiénes podían ejercer todas estas maldades? Los inquisidores. Excomulgar, la interdicción, las censuras, los castigos terribles, como lo que usted acaba de leer. El Papa le dio estos poderes a los inquisidores. Y le dijo al obispo, cuidadito, que nadie se oponga. Que nadie se oponga, porque el Papa les está dando poderes a estos inquisidores. Y si alguien quiere oponerse, ellos tienen el derecho de ser apoyados hasta por el brazo secular. Ay, ay, ay. Y al final termina diciendo, non obstantibus, que ningún hombre, por lo tanto, dice, pero si alguno se atreviere a hacer tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle saber que sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Non obstantus, que ningún hombre, por lo tanto, acá hay unos puntos, ¿verdad? Entonces, a ver, permítame acá hacer una verificación, que la tengo acá en una página en latín y en español. Ya, acá la tengo y se la voy a leer, esa partecita que allí está en puntitos. Por lo tanto, ningún hombre se permita infringir esta carta nuestra de declaración, extensión, concesión y mandato, o contradecirla con audacia temeraria. Pero si alguien se atreve a atacarla, ha de saber que se enfrentará a la cólera de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Bueno, esa partecita no está en la diapositiva, pero la tengo porque yo estoy preparado. Yo tengo mis papeles, mis libros, mis documentos, y en el internet. Estos temas son muy importantes. Ese pedacito que falta, te lo acabo de leer, te lo repito. Por lo tanto, ningún hombre se permita infringir esta carta nuestra por declaración, ya sea por declaración, extensión, concesión y mandato, o contradecirla con audacia temeraria. Pero si alguien se atreve a atacarla, ha de saber que se enfrentará a la cólera de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma junto a San Pedro en el año 1484 de la encarnación del Señor, en las nonas de diciembre, o sea 9, primer año de nuestro pontificado. Repito acá, ahora vuelvo a la diapositiva que tengo acá, ¿ok? Pero si alguno se atreviere a hacer tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle saber que sobre él caerá la ira de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, dado en Roma, en San Pedro, el 9 de diciembre del año de la encarnación de nuestro Señor, 1448.
en el primer año de nuestro pontificado. Y al final ahí está notas, Alberto de Baviera, ¿no? Este fue el obispo a quien se hace mención en esta bula. Y ahí está la fecha. Se supone de que es pues la fecha de su, dice, de 1478 a 1508, es la fecha de este obispo Alberto de Baviera. Queridos hermanos y queridos amigos que acaban de visualizar estas diapositivas, se las he expresado con el mayor de los respetos que he podido, con la mayor sinceridad que tengo, porque no soy un hipócrita, expreso lo que siento frente a tamaña barbaridad, a tamaños crímenes y horrenda perversión. Por eso a este documento que les he mostrado, a esta Bula Sumis Desiderantes Affectivus de 1484, dada por el Papa Inocencio VIII, yo la llamo las acusaciones absurdas de una mente depravada. Y termino con este texto de la Biblia. En esta breve historia del papado, leo Efesios 5, del 11 al 12, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice así: no participen de lo que hacen los que practican el mal, porque eso no lleva a nada bueno. Más bien, desenmascárenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Así que, hermanos y amigos católicos, salgan de la Iglesia Católica. Acabo de compartir un tema bastante complejo. Gracias por haberme acompañado hasta el final. A tu programa, Breve Historia del Papado. Hay un texto en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yahvé les bendiga.